Nos dice que la bendición del Señor no trae consigo tristeza. O sea, no es como, no sé, por ejemplo, la corrupción o el narcotráfico, que uno se llena de dinero, ¿verdad? Y uno piensa que está bendecido, pero no es así, ¿no? La policía los persigue, están en un mundo feo, no pueden disfrutarlo. O como aquel de que trabaja mucho, acumula mucho, está con mucha avaricia y no puede disfrutar de su dinero. No tiene un tiempo para pasar con su familia, no tiene tiempos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, pero esa no es la bendición del Señor. La bendición del Señor no trae consigo tristeza, es una bendición muy buena. Y, por ejemplo, en jóvenes hemos estado mirando el día de ayer, cómo es de que, o sea, Dios también nos ha bendecido. La bendición de Dios también nos da una identidad. Y hemos estado desarrollando que somos hijos de Dios. Y ahí me gusta algo bonito acá que dice en Romanos 8:15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al mundo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une con nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¡Wow! O sea, miren, iglesia, Dios nos está diciendo que también nos ha bendecido nos ha dado esta identidad de ser hijos de Dios y que ahora somos sus herederos. ¡Wow! La Biblia está llena de bendición, iglesia. Está llena de cosas muy buenas para ti. Y esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, entonces cambiamos de mentalidad. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa y me quiero hacer un café, entonces bajo, me muelo mi café, me lo pongo a reposar y me lo tomo. Y nadie me dice nada. Pero si yo estoy en otro lugar, tengo que pedir permiso, o aceptar lo que me den porque soy un invitado. En mi casa soy hijo. Y la Biblia dice que todos somos los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad, iglesia? Hay mucha bendición. Pero hoy día quiero hablarte cómo es que esta bendición, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces esta bendición no llega a nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que esta bendición llegue? Porque a veces tenemos muchas preguntas. Y por eso quiero hoy día hablarte cómo es que se va a conectar tu fe con la bendición de Dios. Así es que anota, por favor, si tienes un lugar donde anotar, y anota: la fe es la conexión espiritual con Dios y con la bendición. Y el temor es la conexión espiritual con el diablo, con la maldición. Eso anótalo, tenlo presente. O sea, realmente la fe nos va a conectar con todo lo que Dios tiene para nosotros. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú pones tu vida, le entregas tu vida a Cristo Jesús, entonces vas a poder conectar con su bendición. Vas a tener una conexión con Dios, pero todo el contrario con el temor. El temor va a tener una conexión, o te va a conectar espiritualmente con el diablo, con la maldición. O sea, es opuesto, totalmente opuesto. Miren, hace unas semanas, Pastora Geraldine contó una historia de un amigo que se llamaba Romualdo. Este amigo, que fueron a una visita técnica, fueron fuera de Arequipa y el hombre nunca había manejado en carretera, tenía mucho miedo, pero el hombre no es creyente, es más creyente en Jesús, es más llevado a la tierra, a echar a Pachamama, Santa Tierra, algo así. Y el hombre está lleno de temores y lleno de cosas. Y yo me acuerdo que una vez dijo:
no, yo no creo en una vida después de la muerte. Y eso, y también me hizo recordar que decían, y esto lo he escuchado en muchas personas, y estoy seguro que ustedes también lo han escuchado, que dicen, por ejemplo, no, yo ya leí toda la Biblia, y eso no funciona. O la palabra no funciona en mí, yo ya he leído, la palabra no funciona. Y cosas así, ¿no? Y entonces acá hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque la palabra siempre funciona. La palabra siempre funciona, siempre tiene efecto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando para mí? Entonces, ¿sabes lo que hay que hacer cuando esto pasa? Cuando esto pasa, es que hay que ver el error. O sea, hay que determinar dónde está el error. ¿Por qué no está llegando esta palabra? Por ejemplo, todos debemos de conocer la autopista regional La Joya, ¿sí o no? La autopista que sale a Arequipa, todos los han tenido que escuchar alguna vez. Esta autopista, este proyecto, tiene 16 años desde que empezó aproximadamente. O sea, hace 16 años empezaron los primeros estudios aproximadamente. Y muchos se preguntarán, pero hasta ahora no se ejecuta, ¿qué ha pasado? ¿De quién es el error? ¿Del ingeniero? ¿Del funcionario? ¿Del geólogo? ¿Del estructuralista? ¿Del especialista de pavimentos? ¿Del especialista ambiental? ¿Del especialista en suelos? ¿Del arqueólogo? ¿El abogado especialista en saneamiento legal? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está el error? ¿Por qué no pasa? ¿Sí o no? Porque debe haber alguna razón. ¿Por qué no se ejecutó? ¿No? Y ahí es donde, si examinamos, nos vamos a dar cuenta que, no sé, el error son los permisos que aún no se han sacado, y podemos ver el error. Y vamos a darnos cuenta que no es de que algunos hayan sido malos, ha habido un error. Ahí hay un error. Y de la misma manera, iglesia, de la misma forma, a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué la palabra de Dios no tiene efecto en mí? ¿Por qué yo oro por sanidad y no me sano? ¿Por qué, no sé, yo doy, y la palabra de Dios dice que mientras que uno da más, me van a dar más? La palabra dice que mientras que yo soy más generoso, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo sigo teniendo, no sé, deudas? ¿Por qué yo sigo teniendo problemas? ¿Por qué la palabra de Dios a veces no da, o sea, no se cumple en mí? Yo he orado, dice de que, no sé, le he puesto las manos sobre mi hijo, le he dicho sano, o a veces yo he escuchado a algunos hermanos, ora por mí, y está tiempo con un cáncer y nunca logra sanar, y dice, pero ya me han orado como 10 pastores, yo no me sano. ¿Qué está pasando? ¿Sí o no? Hay que ver dónde está el error. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene falla. En Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios, o sea, Él ya nos ha dado su palabra y Él la pone de inmediato en obra. O sea, pero ¿y qué está pasando? ¿Por qué no pasa? Esto que les decía de Shalom, que significa paz, no solo significa eso, sino que es una bendición completa. Es paz, es sanidad, es liberación, es prosperidad. Es una vida que nada te afecte, una vida completa. Esa es la bendición de Dios para tu vida. Eso es, Dios te ha bendecido con eso. Pero ¿por qué a veces no llega? Y para saber eso, hay una historia en el libro de Kenneth Copeland. Lo he estado practicando para decirlo bien, no soy bueno con el inglés. Kenneth Copeland. Igual no me ha salido muy bien, pero a pesar de cómo se pronuncie, hay un libro en español que se llama La bendición del Señor. Consíguela, búsquela, léela, es muy buena. Y aquí cuenta la historia, él cuenta la historia de su hijo enfermo. Él tiene varios hijos, pero tenía un hijo de aproximadamente 3 años, un poco más, de 3 a 4 años, 3 años y medio aproximadamente su hijo. Kenneth Copeland es una
es una persona de Dios, él predicaba mucho, él todavía cuenta de que predicaba varias veces en el día, y entonces usualmente él, un hombre de fe, cuando le imponía manos a alguno de sus hijos que había caído en alguna enfermedad, máximo 2 días, algo más, quedaba enfermo y luego se sanaba. Él se sanaba, pero una vez a este hijo de 3 años y medio le dio escarlatina. Entonces tuvo esa enfermedad, igual él cuando venía de predicar, venía de hacer sus actividades, le imponía manos, le decía sano eres en el nombre de Jesús, pero ya había pasado más de 3 días. Y seguía enfermo. Y entonces decía, ¿qué pasa? ¿Por qué sigue enfermo? Igual, ¿no? Si yo estoy poniendo las manos sobre mi hijo, como nosotros a veces, muchas veces, tenemos situaciones y oramos, pero ¿qué pasa? No hay resultado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la bendición de Dios para mi vida? ¿No es cierto? Igual, él oraba y ¿qué pasó? Pero él recordaba, él estaba seguro que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios es verdadera. Y entonces su hijo es muy pequeño. Y si su hijo es muy pequeño, entonces no puede él dudar, ¿no? Porque a las justas está teniendo conciencia. Entonces, si no es error del niño y la palabra de Dios siempre se cumple, entonces el error estaba en él. Se alejó, empezó a orar y él pudo comprender que lo que estaba fallando era su fe. Era su fe. ¿Por qué? Porque él, cuando él había entregado la salud de su hijo a Jesús, a Dios, pero sin embargo siempre temía que esto no vaya a funcionar. Todos los que son papás de todas maneras deben comprender la aflicción de un hijo enfermo. Es terrible. Pero si él ya había entregado la enfermedad de su hijo a Dios, entonces ya no debería de preocuparse. Entonces él sentía que lo que estaba fallando era su fe. Y él en sus momentos, en esa oración, él realmente comprobó que lo que había fallado era su fe. Él a las 2 de la mañana aproximadamente se levantaba para ir a ver cómo estaba el muchacho. Y él seguía enfermo y estaba muy preocupado y estaba temeroso de qué es lo que le pasaría a su hijo. Y entonces cuando él comprendió eso, dijo, ya no más, no lo voy a hacer más. Yo voy a creer en Dios, el que Él va a sanar a mi hijo. Y entonces se fue a trabajar, aún continuaba un poco enfermo, pero en la noche de ese día, 2 de la mañana, se levantó de nuevamente. Y empezó y dijo, y ahora voy a ir a ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero decía, no, yo no voy a volver a ir. ¿Por qué? Porque ya he entregado la salud de mi hijo a Dios. Él va a ser sano en el nombre de Jesús. Y entonces, pero ¿qué hay de su temor? Y entonces él venía como una lucha espiritual. Es como que el diablo decía, no, pero ¿qué tal si es que no se está destapado? Corre a ver, ¿qué tal si sigue enfermo? Pero entonces él decía, no, en el nombre de Jesús, diablo, no, mi hijo está sano, en el nombre de Jesús, yo no necesito ir a verlo, él está sano. Y entonces se fue de su habitación donde su esposa estaba durmiendo para no despertarla, y se fue al lado, al otro cuarto, y empezó a orar y decir, pongo al diablo sobre mis pies, y empezó a orar sanidad para su hijo. Regresó y se durmió. No lo vio. No dejó que el temor pueda más de lo que él pensaba. No lo dejó. No dejó así. Él había orado en Cristo Jesús y no tenía por qué temer, por qué dudar. Al día siguiente se fue a trabajar y de repente era un domingo, diré, y estaba en servicio y terminando el servicio vino su hijo y le jaló la mano, dijo, papá, estoy sano, papá, y estaba completamente sano. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el temor, que es lo contrario a la fe, alejaba las promesas
de Dios para su vida. Iglesia, si tú estás con alguna enfermedad, si tú has dado algo a Cristo Jesús, si tú estás creyendo en la bendición de Dios que ha bendecido alguna parte de tu vida, tienes que creerlo sin dudar. No temas, no tengas el temor, aleja el temor de tu vida, porque el temor va a llevar maldición a tu vida, mientras la fe va a llevar la bendición para tu vida. Iglesia, en la Biblia dice expresamente cerca de 110 veces, no teman, y 365 veces formas parecidas. No teman. ¿Por qué te lo dice tanto? Porque el temor es totalmente contrario a la fe. Es por eso que hay otro punto que debes de tenerlo muy claro, muy claro. No toleres el temor, no lo toleres. O sea, a veces nosotros decimos, oye, pero hay algunas veces, algunos problemas, algunas enfermedades de que, no sé, es inevitable sentir temor. Y hay otro puede decir, no sé, hay algunas ocasiones que, no sé, es imposible evitar, siempre vamos a tener temor. No, iglesia, eso no es. No toleres el temor en tu vida, no lo toleres. O sea, un cristiano que ha entregado su vida a Cristo Jesús y que sabe que es bendecido, que sabe que tiene esa promesa de shalom, paz, prosperidad, salud, no temas, porque esto va a alejar la bendición de tu vida. No temas. Y Jesús lo dejó clarísimo. Marcos 5. Jesús nos cuenta, la Biblia cuenta cómo es que Jairo tenía a su hija muy enferma, que estaba ya agonizando, se podía decir, porque eran los últimos, estaba ya demasiado enferma. Jesús estaba con mucha gente. Imaginémonos, Jesús está predicando, Él está hablando de amor, Él está hablando de fe, Él está predicando, y de repente mucha multitud, y entonces se abre paso Jairo entre toda la multitud y le dice, en el versículo 23, y le rogó con fervor, mi hija se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Miren, acá notamos dos cosas. La fe de Jairo, porque él está convencido que si Jesús va y ora por su hija, ella va a vivir. Wow, primero vemos la fe. Primero vemos la fe de Jairo. Y otro vemos de que cómo es que va con fervor, va donde Cristo Jesús. Y dice en el versículo 24, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. ¿Ves? Había mucha gente apretujada, pero dijo que fue con Jairo. O sea, Jairo vino por Jesús para que sane a su hija, y entonces Jesús está apretujado de gente, ¿no? Y los padres, todos los papás deben saber, deben de ellos sentir que el mayor temor de un papá es que su hijo pierda la vida, ¿verdad? O sea, la mayoría de padres son capaces de dar la vida por sus hijos, ¿verdad? No hay mayor temor. Imaginémonos a Jairo, su hija está muriendo, está angustiado, pero tiene fe en Cristo Jesús, está yendo donde él. Miren la aflicción de Jairo, y miren lo que hace Jesús. Jesús está yendo con él, pero cuando está caminando, encuentra una mujer. ¿Y qué dice? Versículos 25. Una mujer de la multitud, toda la multitud que estaba apretujado, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana.
al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Ya miren, o sea, miremos lo que nos está contando la historia de la mujer que es sanada de la hemorragia, ¿verdad? O sea, Jairo viene desesperado, su hija se muere y entonces Jesús dice, ya vamos, voy a orar por ella. Pero hay mucha multitud y en medio de la multitud una mujer le toca la túnica porque ella tenía fe que podía ser sanada y entonces Jesús toca su túnica y queda sana y Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero yo me pongo a pensar, y Jairo, se está muriendo su hija. Imagínense cómo es la atención de Jairo. O sea, Jairo le decía, oh, Jesús, está muriendo mi hija, ¿cómo que te paras a ver quién ha sido? Y la Biblia dice, en el versículo 31, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, o sea, Jesús estaba parado. Miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, miren, imaginémonos. Jesús está cantando, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Está mucha gente. Jairo desesperado, se muere mi hija, se muere mi hija. Y entonces la mujer le dice, no, yo te he tocado, porque ella sabía. Pero miren esta palabra que sale en la Biblia, y le dijo toda la verdad. Allá, o sea que Jesús se quedó parado. Y la mujer empezó a contarle, mira, he ido a 12 años, he sufrido. ¿Cuánto se habrá demorado para hacer eso? Porque dice, y le dijo toda la verdad. O sea, mientras que él estaba angustiado, Jesús estaba tranquilo. En Jesús no había temor, él estaba tranquilo. Y miren lo que dice en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, porque él estaba hablando con la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Wow, o sea, mientras que él se puso a conversar con esta mujer, vino alguien de su casa y le dijo, ya tu hija ha muerto. Se acabó el tiempo. Yo me imagino el dolor de este padre, pero también me imagino lo que muchos hubiéramos hecho. Nosotros, no sé, que tenemos a veces temores, tenemos miedos o no sé, no tenemos esta fe que nos lleva a la bendición de Dios. Yo le hubiera dicho, bueno, mi más sentido pésame, ¿no? Ya se murió, ¿qué vamos a hacer? No se murió, Jesús se había tardado mucho en llegar, pero Jesús no. Miren lo que dice Jesús en el versículo 36. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. En otras versiones sale, no tengas miedo, cree solamente. ¿Por qué? Porque Jesús, Él sabía, Él nos estaba enseñando que el temor contamina la fe. Le estaba diciendo a Jairo, tranquilo, o sea, él iba despacio, iba sanando, porque él está convencido que su hija iba a ser sana. O le estaba diciendo, no tengas miedo, solo ten fe, no escuches, solo ten fe, que el temor no te invada, No sé, Jairo, cómo es que habrá aliviado este temor. Yo creo que con fe, porque el temor de que su hija ya se murió, yo tal vez me hubiera puesto a llorar, me hubiera desesperado, le hubiera dicho a Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿No? Pero Jairo, no sé cómo se contuvo, y igual fue con Cristo Jesús. Dice, realmente tuvo fe, y fue con Cristo Jesús, y su hija fue sana. En el versículo 40 dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. Y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes se quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Wow, entonces ven la imagen de Jesús. No es una imagen de que Jesús se desespera, sino que cree.
Y de la misma manera, iglesia, aleja de ti todo temor. No toleres el temor. Si tú has orado, si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y escrito está que Él te va a sanar, no temas, no dudes, Él te va a sanar, Él lo va a hacer. Si es que tú llevas esta bendición para tu vida de que realmente eres próspero, que realmente nadie puede maldecirte, que eres bendito, entonces así es, tienes que creerlo. No temas, como Cristo Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo ten fe. Me encanta esa serenidad de Cristo Jesús. Y otro que tenemos que tener bien claro es que no debes de conectarte al temor. No te conectes al temor. La bendición de Dios, se rompe cuando tú te conectas al temor. Cuando tú te conectas, se rompe. Miren, la Biblia nos cuenta que Jesús, cuando Él estaba en Nazaret, donde Él había nacido, recordemos, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Donde Él estaba en Nazaret, la gente era incrédula y también tenía otros miedos porque Jesús predicó en esa sinagoga y les dijo que, en otras palabras, no solo eran, para que ellos pudieran ser salvos, no solo necesitaban ser judíos. Todavía les dio el ejemplo, no sé quiénes han leído esa parte donde un profeta fue donde solo una de ellas, porque ella realmente tenía fe y no fue a donde los demás. Jesús les estaba predicando que no solo necesitas ser judío, sino también necesitas creer. Y entonces la gente, entre sus dudas y sus temores, no creyeron en Jesús. Se conectaron más a sus temores que de sus miedos, sus dudas, que conectarse a la fe en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que donde Jesús iba, Él iba haciendo bien. Donde Jesús iba sanando. En Hechos 10:38 dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Mientras que Jesús andaba, mientras que Él iba predicando, en todo su ministerio Él hablaba de bendición. Él realmente, donde Él iba, hacía el bien, iba sanando, pero mucha gente no se conectaba. ¿Y qué es lo que nos conecta a la bendición? ¿Qué es lo que nos conecta a Dios? Nuestra fe. Eso es lo que nos conecta a Él. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba con Él. Y ¿saben qué? En la Biblia, cuando habla de opresión, cuando habla de oprimidos, habla de todo lo que es maldición. Por ejemplo, habla de oprimidos, un poco referente a lo que es la pobreza, en opresión respecto a lo que es enfermedad. El término de oprimidos en la Biblia es muy usado para toda maldición de Satanás, toda esta maldición que viene del mal. Todo eso lo usan como opresión. Y la Biblia dice de que Jesús vino a rescatarnos a todos los oprimidos por el diablo. Él vino a rescatarnos. Y miren, en la Biblia, en Isaías 54:14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor porque no se acercará de ti. ¿Saben lo que me gusta de esta cita, iglesia? Es que dice, miren, estarás lejos de opresión porque no temerás. ¿Cómo es? ¿Cómo es de que nosotros estamos lejos de la opresión, lejos de la maldición, lejos de la enfermedad, lejos de la pobreza, lejos de los problemas, lejos de la depresión, lejos de las adicciones? ¿Cómo es que nosotros estamos lejos de la opresión del diablo? ¿Cómo es? Dice, estarás lejos de la opresión porque no temerás. ¿Cómo es? Es que no debes de temer. Miren, la Biblia nos cuenta en Job
la historia de Job, de que era un hombre de Dios, que estaba conectado a la bendición de Dios, que todo le iba bien, pero el diablo encontró la forma de oprimirlo, encontró la forma de lastimarlo. ¿Y qué dice? Él lo dice con sus propias palabras, iglesia. ¿Qué dice? Job 3, 25, 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué dice, iglesia? ¿Qué está diciendo acá? Mire lo que está diciendo Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? El temor te va a alejar de la bendición de Dios. Si la bendición de Dios no está llegando a tu vida, es porque estás teniendo temor, porque estás teniendo duda. No debes de dudar, no temas. Este temor es el que nos mata, nos aleja. Y mírenlo todavía en ese versículo lo que dice: ni estuve reposado. O sea, él no estuvo tranquilo. Job estaba preocupado, no estaba tranquilo. Él no estaba confiado en la bendición de Dios. Tenemos que confiar en nuestro Dios, iglesia. Lo que tú has pedido se va a cumplir. Descansa, no temas, descansa, no temas. Miren, con esta parte quiero terminar. Y es que en este libro, que yo se los recomiendo nuevamente que se lo compren de Kenneth Copeland, este libro también nos cuenta la historia de cómo es que un hombre va donde su mamá. Muchas veces, iglesia, nosotros esta maldición también se las dejamos a nuestros hijos. Miren, por eso cuando nosotros nos estamos preocupando por dejarle algo a nuestros hijos, no nos preocupemos por dejarles dinero, casas, no sé, autos. No te preocupes por eso. Preocúpate porque tu hijo pueda conocer de Dios, que tu hijo esté lleno de los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si él sabe de Dios, él va a tener la bendición de Dios. Aquel que no no entristece de ninguna forma. La bendición de Dios va a llegar a su vida. Y muchas veces nosotros, en vez de darle a nuestros hijos bendición, enseñarles sobre lo que Dios nos ha bendecido, muchas veces a nuestros hijos les heredamos temor. Y ya sabemos qué es el temor. Es una conexión. El temor nos conecta con la opresión, con la maldición. El temor nos conecta con la maldición, ¿verdad? Entonces, bueno, él contaba la historia que había una familia, un hombre que fue a contarle a su mamá y le dijo, Copeland también se llama su mamá, ¿no? Señora Copeland, le dijo, mire, mi abuelo murió de un infarto. Mi papá murió de un infarto, menos de 60 años, los dos. Y yo ahora estoy teniendo problemas cardíacos. ¿Qué hago? O sea, mi familia me dice que yo también voy a morir. Mi familia me dice que yo también voy a fallecer antes de los 60, que también me va a dar un mal cardíaco, que esto es de herencia, que yo voy a morir. He orado y no pasa nada. ¿Qué es lo que hago? Entonces dice que su mamá le dijo, de Kenneth Copeland le dijo, pero dime la verdad. Y él le dijo, pero le he dicho toda la verdad, esto es la verdad, y le quiso volver a contar, y él le dijo, no, cállate, dime cuál es la verdad. Y ella le dijo, la verdad es lo que yo le he contado, esa es la verdad. Pero le dijo, no, y le agarró, dice, fuerte en su cara, lo sacudió, y dime cuál es la verdad. Y dijo, ¿a qué verdad se refiere?
¿qué dice en Isaías? Él le dijo, que Isaías, que todos vamos a ser sanos en Cristo Jesús, que Él ya pagó, que en sus llagas hemos sido sanados. Y entonces esa es la verdad para tu vida. Tú no le creas a los demás, no temas. La verdad para tu vida es que tú eres sano en Cristo Jesús, el ungido de Dios. Y entonces él cuenta que él fue convencido que no debe de escuchar a nadie, que no debe de temer, que ya no va a pensar más, que él está convencido que Cristo Jesús lo va a sanar y que la bendición de Dios, en este caso de sanidad, va a llegar a su vida. Y entonces, en unos meses después, dice que Kenneth Copeland se encuentra con ella, con este hombre, y le dice, wow, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Y él le dice, acabo de llamar a mi doctor después de los exámenes, me ha dicho que mi corazón es de un chico de 16 años. Wow, su corazón estaba fuerte. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es? Y la mamá de Kenneth Copeland decía, yo tenía que hacer algo, porque yo veía el espíritu de muerte en él. Él se estaba muriendo. ¿Pero por qué se estaba muriendo? ¿Por qué la bendición de Dios no llegaba a su vida? No llegaba a su vida porque él temía, porque él dudaba. El temor, iglesia, nos oprime. El temor nos aleja de la bendición de Dios. Miren, en Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mira, dice que el yugo, la Biblia habla de yugo como el peso, o sea, todo lo que te oprime, toda esta opresión, dice que va a ser podrida a causa de la unción. Cristo significa el ungido. Cuando decimos Cristo Jesús, es el ungido de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él es el ungido de Dios. Y miren lo que dice, que todo el yugo, toda esta opresión del diablo será destruida a causa de la unción, a causa de Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Acá hay algo más profundo, iglesia. Acá hay algo más profundo, que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita en griego porque era el lenguaje de todo Roma en ese tiempo. Pero Cristo Jesús hablaba en hebreo, claro. Ahora, la traducción del hebreo refiere más a corroer, a oxidar. O sea, ¿cómo es así? ¿Cómo que oxidar? ¿Qué hace el óxido al acero? Lo desintegra, ¿verdad? Lo destruye por completo, lo desintegra. Entonces Cristo te está diciendo, Jesús nos estaba mostrando la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu de Dios, nos estaba diciendo que el yugo, la opresión va a ser desintegrada, va a ser destruida por la unción de Cristo Jesús. Iglesia, somos bendecidos. Toda opresión del diablo va a ser desintegrado, destruido por la unción de Cristo Jesús. Solo tienes que creer. Como le dijo Cristo Jesús a Jairo, cree solamente, no temas. ¿Está bien, iglesia? Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a agradecerle por